una cultura de transparencia, integridad y legalidad entre todos los sectores. En esta ocasión, el encuentro está abocado al sector privado. Desde el Pacto Global Red Paraguay les damos la bienvenida a todos. Les agradecemos por su tiempo, por la presencia, en particular a todos nuestros invitados, tanto nacionales como internacionales, con quienes tenemos el honor de contar hoy. Agradecer al señor Mario Zamaja, quien por su intermedio tenemos la presencia de la señora Cristina Ritter, de la UNODC, así como también a nuestros colegas del Pacto Global Colombia, a través de quienes podemos hoy contar con la presencia del señor Freddy Carrero, para conversar con todos nuestros invitados y también con la participación de la gente de hoy sobre un tema tan relevante como es la transparencia y la anticorrupción para cada uno de nuestros países y sobre todo por la transversalidad que tiene este tema. Para el Pacto Global, desde el año pasado se ha establecido una hoja de ruta donde han sido establecidos dos temas, dos ejes fundamentales que marcarán nuestro trabajo en los próximos 2 años. Uno de ellos es anticorrupción, a través del ODS 16 será uno de nuestros ejes centrales. Es por eso que consideramos tan relevante crear este tipo de espacios de diálogo en los que conocemos iniciativas, programas y acciones desarrolladas por distintos sectores de nuestra sociedad, así como también las limitaciones y dificultades con las que contamos para afrontar la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestro país, pero también con la riqueza de poder escuchar las experiencias de otros países. En el primer encuentro que hemos tenido el mes pasado, hemos tenido la oportunidad de convocar al sector público, a instituciones tales como la CENAC, la Secretaría Técnica de Planificación, y una representante de la Cámara de Diputados, conociendo los roles que cada una de estas instituciones cumplen en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Hoy nos enfocaremos en experiencias del sector privado, las que nos reúnen en este encuentro, destacando la importancia de que las empresas y organizaciones cuenten con políticas de transparencia y anticorrupción establecidas, tomando en cuenta que la transformación y mejora de nuestro país también puede darse de una manera muy importante desde el sector privado, promoviendo, por ejemplo, el tipo de iniciativas que nos convoca hoy. Para que este espacio sea posible, quisiera agradecer también al trabajo que está realizando nuestra mesa de anticorrupción, a iniciativa de quien hemos iniciado esta serie de encuentros virtuales, así como agradecer también a los disertantes por su tiempo y predisposición, en particular de Cristina desde Viena. Gracias, Cristina, por conectarte con nosotros a pesar de la diferencia horaria, que es importante en este momento. De igual manera, agradecer a nuestra vicepresidenta, la señora Liz Ramírez, que en esta ocasión estará representando también a Perfecta Automotores, así como también a Marco Martínez de CIE, Antonio Jiménez del Banco Regional, y a nuestros invitados internacionales, Freddy Carrero, quien nos acompaña hoy desde la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Colombia, y a Cristina Ritter, a quien ya mencionara anteriormente, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Muchísimas gracias por ser parte de este importante espacio. Estamos seguros que la variedad de ponencias será realmente un espacio de mucho provecho para todos. Agradecemos a todos en nombre del Pacto Global y también en nombre de nuestra presidenta Teresa de Velilla. Quisiera dar inicio a las presentaciones del día de hoy y vamos a iniciar con nuestra invitada, señora Liz Ramírez, quien es gerente general de Perfecta Automotores, vicepresidenta del Pacto Global Paraguay y directora de su empresa familiar. Es arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Administración de Empresas, docente de la Cátedra de Legajo de Obra de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Coach ontológico con posgrados y cursos de capacitación realizados en INCAE Business School,
y una certificación en dirección general por BMW Group. Gracias por la presencia de hoy, Liz, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, gracias Cristina por la presentación, es un gusto realmente poder compartir esta tarde con ustedes y un poco de lo que venimos haciendo en este tema dentro de la empresa. Así como dijo Cristina, como me presentó, Perfecto Automotores, principalmente para la gente de afuera, para Cristina, para Freddy. Perfecto Automotores es la representante de BMW en Paraguay. Nosotros realmente dentro, formar parte de esta ponencia es súper interesante para nosotros porque estamos trabajando con los ODS no solamente como una cuestión de principios, sino realmente como un modelo de negocio, integrando los ODS al modelo de negocio de nuestra empresa. El propósito de Perfecta es conectar e inspirar a las personas con experiencias únicas, ubicándolas en el centro de nuestro universo. Como principio de actuación, realmente para nosotros la responsabilidad, actuar con responsabilidad y en cumplimiento con la ley es sumamente, es la columna vertebral de la empresa y tenemos estándares altos para nuestras propias acciones y de todos los colaboradores de la empresa, para los proveedores de la empresa. Y este enfoque es realmente, es una parte integral de nuestra cultura corporativa. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente esto lo aprendimos mucho de la casa matriz, que con todos los procesos de cuidar la reputación de la marca nos educó a que realmente la reputación se tangibiliza y es rentable en el negocio. Entonces, ser una empresa con reputación, con transparencia, generar confianza a los clientes, generar confianza en todas las cosas que hacemos, mejora la rentabilidad de la empresa. Eso es lo que nosotros realmente aprendimos y es la razón por la cual abrazamos todo lo que sean estos procesos que en principio lo aprendimos como un proceso obligatorio de la marca. Cuando llegó, este proceso de nuestra misma marca, que no voy a explicar cada uno de ellos como un proceso didáctico, sino que es lo que nosotros, digamos, hacemos y vamos incorporando en el quehacer de la evaluación del riesgo hasta cómo integramos al personal dentro de la empresa. Lo que nosotros buscamos realmente es que esté dentro del quehacer de la empresa estos procesos de BMW. Cuando estos procesos empezaron a incorporarse en la empresa, realmente lo hicimos de una manera, allá por el 2013, lo hicimos con un principio de cumplir con esta parte del contrato, con la exigencia que nos estaban solicitando. Pero muy pronto, así como mencioné hace un rato, realmente nos dimos cuenta que era una columna vertebral muy importante para nuestra negocio. Entonces empezamos a generar una conciencia y trabajar en la cultura de la empresa a partir de estos principios, respetando estos procesos. Eso nos dio a nosotros la oportunidad de realmente hoy decir que la cultura de la transparencia está en nuestro quehacer. ¿Qué hacemos? Difusión de políticas, procedimientos, canales para que la gente pueda tener confianza en comentar los casos que observa, y las consecuencias de su incumplimiento son hoy medidas muy claras. La gestión de las incidencias o incumplimientos detectados, el plan de formación, porque para nosotros desde el proceso de reclutamiento de las personas es muy importante conocer muy bien a la gente que va a entrar, la evaluación y revisión periódica del sistema, hasta llegamos en este último año a la conformación del comité de ética,
de lo cual es también y forma parte de la responsabilidad de la alta gerencia y de todos los jefes y líderes de la empresa. Realmente en esto, al entender la reputación como algo que está dentro de lo que es cómo ganamos dinero con la reputación, nos hemos dado cuenta que ese es un pilar del modelo de negocio, hemos generado la estructura adecuada para que esto se dé en los procesos de formalización internos y externos de la empresa. Y hoy sabemos que todo eso no es posible si es que no existen las personas adecuadas. No se puede construir reputación si no existen personas con reputación. Personas que sepan que realmente para nosotros el valor está en el ser de las personas. Entonces eso sí es algo que trabajamos muy fuertemente dentro de Perfecta. Perdón. Así es que en este camino recorrido, ¿cómo hicimos esa implementación? Empezamos primero a ver todo ese mapa de riesgo por donde nosotros podíamos realmente mitigar los riesgos de la empresa. Y en en todos los procesos de proveedores externos de la empresa hemos compartido nuestro código de ética para que ellos sean corresponsables, ya sea despachantes, escribanos, proveedores, que sean realmente parte de esta conciencia de cómo trabajamos en Perfecta. Entonces, primero hemos hecho una bajada interna de todo nuestro código ética, de los canales de difusión, de comportamiento, de anticorrupción a nuestros proveedores y realmente esto es algo que ya se mantiene constante hoy en la empresa y lo que hacemos es perfeccionar esta empresa, por más que nosotros vendemos autos, pero ¿qué genera realmente la rentabilidad en la empresa? La lealtad de los clientes. Y al ser una empresa fiable, esa lealtad se ve incrementada, entonces hacemos negocios por años. Eso es lo que da realmente construir transparencia en todos los procesos. Por supuesto que nosotros también en Paraguay está evolucionando mucho lo que es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Entonces tenemos nuestro oficial de cumplimiento y generamos entonces y respetamos todos los procesos que hoy se están incrementando. Tuvimos un cambio en nuestras responsabilidades frente a la Secretaría de Prevención, los cuales inmediatamente lo hemos incorporado a nuestros procesos. Bueno, perdón. Entonces, solamente y como un mensaje de compartir esta experiencia interna de la empresa, realmente hacen a la cultura de la transparencia, integridad y legalidad son finalmente las personas. Entonces, para nosotros eso es la clave. Y cuando hablamos de las personas, no solamente hablamos de las personas que trabajan adentro, realmente también cuando uno tiene y cumple procesos y tiene buenos clientes y va generando ese ambiente de confianza, eso es lo que va generando también en el resto una recurrencia, porque hay un dicho que dice que la gente buena trae gente buena. Entonces, sí, para nosotros vemos que esto es altamente de mucha importancia para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Me encanta poder compartir un poco algo de lo que es muy interno nuestro, pero que sí queremos que se sepa que a veces es bueno que la gente sepa que uno tiene el compromiso. Decir que tiene el compromiso ya es un compromiso doble. Entonces, muchas gracias por este espacio.
Muchísimas gracias, Liz, por compartir la experiencia de Perfecta y sobre todo de puntos tan importantes que hacen mucho que ver a el tema de transparencia y de toda una política interna, cómo esto se traduce en toda la cadena de valor de la empresa. Creo que es sumamente importante para justamente difundir esa cultura de transparencia, que es lo que queremos dentro de las empresas del pacto. Gracias, Liz, por compartir la experiencia y el programa básicamente de Perfecta Automotores. Vamos a pasar con nuestro segundo invitado del día de hoy. Nos acompaña Antonio Jiménez, quien es gerente de cumplimiento del Banco Regional, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Asunción, especialista certificado internacionalmente en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por las entidades Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists y Florida International Bankers Association. Desde el año 2003 trabaja en el campo de prevención de lavado de activos, fue asesor en procesos de PLA y anticorrupción al grupo regional y varias entidades a nivel local. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos esta tarde. Te escuchamos. Muchas gracias, Cristina. Muy amable de tu parte. Muy agradecido a Pacto Global de recibir esta invitación en nombre de Banco Regional. Nos unimos a Pacto Global el año pasado. Fue muy grata recibir esa información y estamos metidos en todo lo que es anticorrupción desde esa fecha. Les voy a comentar un poco lo que es el Grupo Regional. El Banco Regional es un banco del interior del país, fue fundado en la ciudad de Encarnación, fue el primer banco del interior, tiene una trayectoria basada en el compromiso con el desarrollo, es un banco destinado al agribusiness más que nada. Hace un tiempo, hace años atrás, ya realizó una alianza estratégica con Rabobank de Holanda, es nuestro accionista principal. Posteriormente adquirió el banco ABN AMRO Paraguay y convirtiéndose en uno de los mayores bancos del país. El punto fundamental es la reputación del banco. Lo que estaba diciendo la señora Liz es fundamental. Para cualquier banco del mundo, el activo principal y más valioso es su reputación. Es por eso que Banco Regional posee un enfoque de cero tolerancia a la corrupción en todo momento y de cualquier forma. Y tenemos sistemas, procesos para combatir el soborno o cualquier otro acto de esta índole. El Banco Regional se ha consolidado a través de los años con el crecimiento de su gente y posibilita el desarrollo de la comunidad donde está. Y hoy forman parte del Banco Regional que aporta y colabora activamente al sostenimiento del país. Hoy estamos formando parte de un grupo, tenemos la Casa de Bolsa, Regional Casa de Bolsa y Regional Seguros, que formamos parte de lo que es el Grupo Banco Regional. ¿Qué es lo que hicimos en el tema que hoy nos trae? Lo que se llama política de anticorrupción. ¿Por qué llegamos a esto? Las políticas de anticorrupción, como lo dijo bien Cristina, yo estoy hace muchos años en el tema de prevención del lavado de dinero. En ese enfoque se fueron agregando políticas y procedimientos de anticorrupción a nivel internacional durante muchos años. Entonces, Banco Regional agrega este campo específico, este apéndice a todo lo que es cumplimiento, alineado a la regulación local, la ley contra el soborno del año 2010 del Reino Unido, recomendaciones del grupo Wolfsberg y la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Es fundamental que podamos decir de que en Banco Regional nosotros tenemos los principales puntos que abordan esta política. Contratación de terceros intermediarios, contratación de funcionarios, inversiones y adquisiciones, regalos y hospitalidad, donación y patrocinio, reporte, conservación de registros y el ítem fundamental son las capacitaciones a los funcionarios. Con este programa que les mencioné, esta política, nosotros nos presentamos a un concurso en el año 2019 que fue generado por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Anticorrupción
Y fue muy grato recibir el primer premio con respecto a eso, con esta política que logramos implementar desde esa fecha. Rápidamente, yo creo que es importante compartir con ustedes los pasos de la política y de qué es lo que estamos hablando dentro de Banco Regional. La política de terceros intermediarios son todos aquellos proveedores de servicios del banco que de alguna u otra manera son contratadas por el banco para hacer alguna gestión o en una entidad gubernamental, o es un funcionario público que debe hacer una gestión por el banco en representación del banco. Entonces, se hace una serie de requisitos ya establecidos y comunicados a todos nuestros proveedores. Los contratos deben ser por escritos, tienen una duración máxima de 3 años, existen procesos claros de debida diligencia. ¿Quiénes son estas personas que nos representan? Son personas políticamente expuestas, tienen prensa negativa, tienen algún tipo de información negativa que pueda exponer al banco en algún momento de su relación de manera negativa en su reputación. Todo eso se verifica en lo que se llaman señales de alerta. Antes de hacer un contrato y durante la duración de ese contrato, se hace la debida diligencia de todos estos proveedores, de manera a estar tranquilos de que las personas que están representando a Banco Regional cumplan con su parte de anticorrupción en todo momento. Política de marketing y patrocinio. Ustedes saben que un banco es fundamental el aspecto de marketing y también hacemos patrocinios. Entonces se debe realizar también una adecuada debida diligencia de qué es lo que estamos transmitiendo como marketing y a quién vamos a patrocinar de alguna u otra manera. Entonces, cada área del banco tiene una opción de patrocinio, pero debe pasar por un proceso establecido, que se debe conseguir una autorización específica. El subgerente puede dar una opinión en caso de alguna duda sobre el patrocinio que se va a dar o el marketing que se va a hacer, si hay alguna duda en la debida diligencia, algún tipo de prensa negativa, alguna duda sobre los documentos que están presentando, todo es por escrito y todo es con formularios. Se puede recurrir al área de cumplimiento, al área de anticorrupción, donde damos nuestro asesoramiento. Y siempre hay por encima de la gerencia de cumplimiento un comité de cumplimiento que define si hay discrepancias entre las áreas, entre el oficial de cumplimiento y la persona que está solicitando. Hay siempre un comité donde están los directores del banco y el presidente del banco para deslindar eso y ver qué es lo mejor. El foco principal es que la reputación del banco no se vea afectada y que no tengamos en algún aspecto alguna relación con un proceso de corrupción. Inversiones, adquisiciones, como hablamos, se creó una casa de bolsa el año pasado, se hizo la adquisición de Regional Seguros. Todo eso es un proceso de debida diligencia que pasa dentro del área de anticorrupción y se verifica cuál sería el inconveniente de relacionarnos o hacer una inversión en algún tipo de proyecto o alguna adquisición. Como estos son proyectos a veces muy complejos, siempre se recurre al asesoramiento de asesores externos que nos ayuden en la debida diligencia. Política de regalo y hospitalidad, esto ha de ser muy común para todas las personas que nos están oyendo. Los clientes y sobre todo a veces los paraguayos son muy dados a entregar obsequios si se los atiende bien, si se les da un buen servicio, pero esos obsequios tienen que tener un límite o tienen que tener bien claro cuál es el límite o cuál es la frontera hasta donde se puede llegar. Y ahí es donde entra anticorrupción. No recibir dinero en efectivo, tarjetas prepagas, tarjetas de crédito o algún tipo. Y sobre todo, acá nos acompañan seguramente funcionarios públicos y entidades gubernamentales, que son personas políticamente expuestas. A veces decidimos no recibir los gestos de regalos y hospitalidad de los funcionarios públicos por una cuestión de una política establecida. ¿Qué es lo que decimos a los funcionarios del banco? El cliente generalmente es muy dadivoso y quiere dar alguna retribución. Que esa retribución implique un simple gesto, que no lleve más allá de eso.
Si hay algo que supere un monto específico, por ponerle $100, se debe recurrir al área de anticorrupción y consultar cuáles serían las implicancias de recibir eso y si se puede recibir o no ese regalo o ese gesto de hospitalidad de los clientes. Ahí se evalúa quién es el cliente, qué servicios tiene, por qué es el obsequio que se está queriendo dar y se le da una respuesta generalmente al cliente de muchas gracias por el obsequio que se nos puede facilitar, pero se rechaza amablemente o se define la situación. En algunos casos se han recibido obsequios y bueno, se define hacer un proceso de donación de los mismos. Contratación de colaboradores, fundamental. La contratación de colaboradores es fundamental. Saber quiénes son las personas que están ingresando al banco. ¿Cuál es la relación que tienen esas personas con personas políticamente expuestas, con personas del gobierno o con algún tipo de persona que tenga alguna influencia dentro de la comunidad, ya sea social, deportiva, por medios de prensa? ¿Qué es lo que esta persona puede llegar a traer en alguna vinculación con sus padres, sus familiares, su esposa, sus amigos, tenga prensa negativa que pueda afectar en la reputación del banco? Cuando se hace esa contratación se verifican todos esos aspectos. Todo se hace un procedimiento, se hacen formularios, participa el área de desarrollo organizacional, que es nuestra área de recursos humanos, se los hace un monitoreo completo desde el punto de vista de anticorrupción. Registros y conservación de documentos es fundamental. Todos los procesos deben estar registrados, ya sea de manera física o de manera digital. Tiene que haber los procesos de contratación, los contratos deben estar firmados, registrados, guardados, las solicitudes de regalos y las solicitudes de donaciones. Todo debe encararse en un archivo o digital o físico. Eso es dentro de los procesos. Las donaciones, lo que les dije hace un momento, todo monto inferior a $10,000 se puede verificar con el área de los gerentes, hay procesos establecidos, hay definiciones bien claras de dónde podemos participar en donaciones y dónde no. Eso ya está establecido en las políticas de Banco Regional. Aquellos que superen más de $10,000 debe tener un asesoramiento del área de anticorrupción. Y también se puede llegar a recurrir al Comité de Prevención del Lavado de Activos del banco. El Comité de Prevención del Lavado de Activos, por más que está formado por directores, el presidente del banco y la gerencia general, puede incluso recurrir al directorio en caso de dudas o consultas. Las capacitaciones son fundamentales. La bajada de la instrucción, la bajada de la comunicación de manera positiva de lo que son las políticas de anticorrupción y que indiquemos al funcionario la importancia de que esto se haga en tiempo y forma y de acuerdo a las especificaciones y políticas establecidas es fundamental. La recepción positiva de los funcionarios de que esto es importante no solo para la entidad desde el punto de vista reputacional, sino para la región donde vive, para los departamentos donde están y para el país, es algo que hacemos constantemente. Tenemos capacitaciones ya establecidas por e-learning, a veces hacemos pequeños exámenes escritos, participamos en congresos, en seminarios locales e internacionales y hacemos capacitaciones in-house realizadas por renombrados profesionales locales e internacionales. Presentamos casos reales en esas capacitaciones, casos que se dieron a nivel local o a nivel internacional y la manera que esto fue afectando a esas entidades de manera negativa. ¿Cuáles son los desafíos, los procesos pendientes que nos queda como área de anticorrupción? Mejorar los canales de comunicación. Actualmente tenemos un canal de comunicación de denuncias que es de forma anónima, pero es necesario mejorar ese canal de acuerdo a las nuevas herramientas y las nuevas tendencias que se están dando a nivel nacional y a nivel global. Esa herramienta es fundamental. Continuar con la concientización de estos procesos de manera interna en el banco e ir avanzando hacia los clientes para que ellos puedan también de manera proactiva como banco transmitirles
en qué estamos. Hoy le transmitimos a ustedes, colaboradores y colegas de Pacto Global, transmitimos a nuestros proveedores, transmitimos a los accionistas, directores, a los bancos corresponsales, a las multinacionales, pero nos queda pendiente ir viendo la manera de bajar esto a los clientes, de manera que la gente sepa que Banco Regional está comprometido con los procesos de anticorrupción. Y el último paso que estamos ya en este año cerrando, viendo una opción de una herramienta tecnológica con inteligencia artificial o robótica que nos permite hacer un monitoreo de anticorrupción. Ustedes sabrán que la CEPRELAT y el gobierno ha modificado los delitos precedentes de lavado de activos ya el año pasado, incluyen algunos de ellos delitos de corrupción y bueno, hay que identificar los procesos de control establecidos en el banco para lo que es todo tema de anticorrupción, verificando prensa, Facebook, Twitter, Instagram y prensa a nivel internacional. Toda esa información hay que hacerlo con inteligencia artificial, robótica o herramientas que hoy estamos viendo que pueden ser aplicadas. Eso es lo que estamos trabajando nosotros hoy en Banco Regional, extendiendo al grupo de Banco Regional. Y desde ya les agradezco muchísimo la atención. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por compartir con tanto nivel de detalle la política que está desarrollando el banco. Muy interesante ver y escuchar también la importancia de algunos puntos, como mencionabas, la importancia de tener políticas bien definidas, bien claras, y de cómo hacer la bajada a todos los niveles del banco. Eso me parece un punto sumamente importante, cómo hacer llegar estas políticas claras a los colaboradores, aparte de toda la cadena de valor. Otro punto interesante mencionado por Antonio me pareció el tema de las capacitaciones también, que creo que cada uno de ustedes ha mencionado hasta ahora. Sin perder más tiempo, quisiera presentar a nuestro tercer invitado local del día de hoy. Es el ingeniero Marco Martínez Oliveira, gerente de planes empresariales en CIE. Es ingeniero químico y licenciado en Ciencias, mención química por la Universidad Nacional de Asunción, máster en gestión de empresas por la Universidad Autónoma de Asunción, auditor iberoamericano en sistemas de gestión de la calidad y juez del Premio Nacional de la Calidad y Excelencia. Miembro de los comités de certificación y de gestión de la calidad del INTN, cuenta además con experiencias en RCE, planificación estratégica, I+D, desarrollo de negocios y procesos industriales. Es miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Administración de Negocios EDAN. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde, ingeniero, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Pacto para poder participar en este webinar de esta tarde, y también un agradecimiento muy especial a mis compañeritos y compañeritas de la Mesa Anticorrupción de la Red Local del Pacto Global, que democráticamente me eligieron para participar cuando yo no estaba, ¿verdad? Bueno, para los que no nos conocen, CIE, el acrónimo de lo que es Consorcio de Ingeniería Electromecánica, es una empresa paraguaya, la mayor empresa metalmecánica del país. Está en Isla Abogado Luque. Se fundó en 1978, dentro de 10 días de nuestro cumpleaños. Y desde esa fecha hasta ahora estamos totalizando 42 años de vida institucional. En la gráfica ustedes pueden ver las líneas de actuación de la empresa. Son muy diversificadas. Tenemos central hidroeléctrica, aparte de transmisión eléctrica, industria naval fluvial, muchos componentes proveídos para industria de todo tipo, y tenemos también una infraestructura de producción de perfiles metálicos, puentes metálicos. Ocupamos un área de 10,8 hectáreas en la planta fabril, con 30.000 metros cuadrados más o menos techados, distribuido en dos fábricas, una fábrica metalmecánica pesada y una fábrica robotizada para producir perfiles metálicos
estructurales. Nuestros principales mercados están en el exterior. Hasta la fecha ya hemos proveído más de 200.000 toneladas de equipos pesados y montados a su vez esos equipos, más de 3.200 kilómetros de línea de transmisión, más de 460 barcazas, 6.000 metros lineales de puente y sigue la cuenta, ¿verdad? Eso nos valió muchas certificaciones internacionales, como empresa de eficiencia mundial, astillero homologado mundialmente, exportador del año y cosas así, ¿verdad? En el corto tiempo que tenemos, voy a tratar de comprimir la historia así en el tema de ética y transparencia, ¿verdad? Y voy a hacerlo en forma cronológica, me es más fácil. Todo empieza en los primeros años con algunos esbozos de disposiciones en política anticorrupción que empezaron con la implementación de un reglamento interno de trabajo basado en el Código Laboral y homologado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, que como ustedes ven, ahí ya tenía ciertas políticas como evitar el tráfico de influencias, evitar coimas, evitar comisiones, evitar temas de tratamiento político, religioso, de discriminación, y también un cierto canal de información y de transmisión de hechos irregulares que podrían afectar la imagen de la empresa en ese sentido, ¿verdad? Fueron los inicios. Tiempo después, ya entramos en lo que era más ética y transparencia propiamente dicha. En el 2006, sí fue socia fundadora del Pacto Ético y Comercial, se denominaba en esa época, una iniciativa del programa Good Governance de los Estados Unidos de América para las Américas. Fuimos 4 países, empresas de 4 países, México, Guatemala, Salvador y Paraguay, lastimosamente las más corruptas, los países más corruptos en esa época, ¿verdad? Para aplicar el plan piloto. Y ese plan piloto comprometió a 20 empresas paraguayas que implementábamos código de ética y conducta, lo adecuamos a acuerdo a un modelo, ¿verdad? Y fundamos el pacto ético y sí, inclusive colaboró en la reducción de los estatutos, en la redacción, perdón, de los estatutos sociales en esa época. Luego esa iniciativa se frenó un poco por motivos que no vienen al caso, pero se reactivó más hacia el 2010. En el 2013 nosotros elaboramos nuestro código de ética ya siguiendo un modelo de manual de ética del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que recomiendo, que es bastante completo para los que quieren redactar un código de ética más actualizado. Lo adecuamos, lo presentamos al PEC y en el 2019 hacemos un paso más y formamos parte de la Junta Directiva del Pacto Ético, continúa como miembro de la Junta Directiva, y activamos el proceso de certificar en el PEC a través de un proceso de 6 meses que llevó a readecuar nuestro código de ética, a adaptarlo a la figura de compliance, introducir nuevos conceptos de protección de la propiedad intelectual, resguardo de la información, cuidado en la transmisión de la información a través de los medios y las redes virtuales, que es un problema bastante grave, ahora mal difundido, ¿verdad? Problema de WhatsApp, las páginas web y las redes virtuales. También ya introducimos nuestro código de ética y solicitamos auditoría por medio de la certificación, y en el año 2019 hacia finales nos certifican entre las 30 empresas paraguayas que tienen el sello oro del PEC, que certifica que se aplica ética en los negocios empresariales de la empresa. Bueno, retrocediendo un poco más y tratando un enfoque más integral como RSE, el CIE se adhiere a una gran iniciativa, el Pacto Global de las Naciones Unidas. Totalmente convencido, entramos en esa iniciativa. A la fecha tenemos ya 9 comunicaciones de progreso reportadas en los 4 ejes: derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción, y también alineado ya con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales nosotros trabajamos fuertemente en lo que es el 17, la Mesa Anticorrupción, que principalmente la estamos integrando desde el año 2013.
Empezamos en el 2012 con el comité de comunicación, luego pasamos al comité de adhesión, y en el 2013 nos animamos y entramos en la junta directiva de la mano del presidente Gustavo Ku de las Tacuaras Nutrihuevo. Hicimos los 2 años de junta directiva, y en esos 2 años también colaboramos fuertemente en la mesa anticorrupción. Fui el primer secretario de la mesa anticorrupción. La foto que les muestra a ella es la 3ª generación después de las administraciones de Gustavo Ku, Fátima Morales Pharmacenter y Matías Ordeiz de Café Par. Ya es la 3ª generación de la mesa. Durante esas directivas, como miembro de la mesa, trabajamos mucho en la firma de convenios con empresas del Estado, referentes y con referentes privados de tema anticorrupción. También organizamos 3 foros anticorrupción, uno en Asunción, el otro en Ciudad del Este y el otro en Encarnación. Tuvimos varias ponencias de la mesa, como ejemplo, en Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Itaipú. También trabajamos sobre hub y plataformas de acción anticorrupción a nivel internacional para que estén disponibles su uso para las empresas del pacto. Personalmente colaboramos en la planificación estratégica de 2 presidencias, 2013-2015 y 2016-2018. Y ya formando parte, no como secretario, como miembro, estuvimos en la colaboración de la CENAC con su difusión de portal de denuncias, de la ley de transparencia y capacitaciones en serie a instituciones educativas. 2 capacitaciones, una construyendo juntos la sociedad de la transparencia y la otra sistema efectivo de prevención de la corrupción en la empresa. Acá hay un punto interesante, teniendo alianza con la Cámara Paraguaya Alemana y la cooperación alemana, recibimos entrenamiento de la Mesa Anticorrupción y otros participantes del Pacto Global en un programa de implementación en empresas de programa anticorrupción. Fue en el 2017. 3 de los que estamos acá calificamos y pasamos a otro programa para actuar como monitor de replicación para las empresas del pacto y otras empresas que quieran empezar de ser un programa anticorrupción. Ese programa se llama DEPE, de empresa a empresa, está activo. El año pasado hicimos un seminario en conjunto con la GIZ. Este año quisimos hacer otro, pero por razones hoy de la pandemia tuvimos que cancelar. Pero ese programa está activo, muy interesante para empresas que quieran empezar a trabajar el tema anticorrupción en forma ordenada. Ahora, internamente al CIE tenemos sistema de respaldo, el código de ética y el reglamento. Ese código de ética que ya les expliqué está lo más actualizado posible, abarca todo los stakeholders, los grupos de interés de la empresa, tanto de políticas para corrupción, para anticorrupción, tanto para clientes, asociados, proveedores, competidores. Ese después les voy a explicar qué significa. También con el tema de gobierno, instituciones estatales, también con agentes de venta, abarca todo el espectro posible. Y también nos medimos, tenemos indicadores de casos de corrupción detectados en la empresa o gastos que se tuvo que hacer en corrupción, que por suerte hasta ahora no tuvimos. Y también la cantidad de funcionarios que están capacitados en anticorrupción, tanto en la fábrica como en los diferentes frentes de obra que tenemos en todo el país. También tiene sistemas de soporte y control. Nosotros el año pasado modificamos la estructura de la empresa y creamos lo que es el tema de gabinete ética y compliance. ¿Por qué compliance en una empresa industrial que siempre se piensa que es más para el tema de empresas financieras y ese tipo? Porque quisimos integrar también la gestión financiera de la empresa con el resto del sistema de ética y transparencia. Entonces también todo lo que están relacionados con manejo de divisa, contacto con el cliente, transferencia de fondos, contabilidad, tesorería, ahora están también integrados a todo el sistema de ética y transparencia de la empresa, ¿verdad? Y de soporte, aparte del gabinete de ética y compliance, tenemos también la auditoría interna, contable, que son los clásicos,
Y tenemos una gerencia de planes empresariales que está a mi cargo, que su función es en cualquier tipo de negocio que la empresa realice, en cualquier tipo de alianzas, en cualquier enfoque de negocio que tenga, en cualquier tipo de asociación o en procedimientos de organización y método o procedimiento administrativo, en ninguno de los casos entremos en choque, en conflicto o incoherencia con nuestro sistema de ética y transparencia. Entonces, con eso la gestión es controlada integralmente, ¿verdad? En el tema de comunicación, tenemos capacitación en fábrica, tenemos capacitación en los frentes de obras, todo un sistema de retroalimentación, también tableros, circulares. Difundimos mucho, inclusive fue difundido este webinar en nuestra página web y en las redes sociales que tenemos, ¿verdad? En Facebook. Y también hay una cuestión de replicación de todas las gerencias que están involucradas en esto a sus respectivas áreas y colaboradores. Para lo que es canal de consulta, seguimiento, auditoría, específicamente hay una gerencia que es la que trata de los problemas de ética y corrupción y trabaja concatenadamente con toda esta estructura que les hablé de los gabinetes y la gerencia. Esa es la que recibe, analiza, reporta y pasa al gabinete de ética y cumplimiento y ahí al comité de dirección para el tratamiento de cualquier tipo de problemas que surjan. Y eso es a grandes rasgos cómo trabaja el sistema interno del CIE y también su relación con las partes externas y las partes interesadas. Y por último, un regalo de la Mesa Anticorrupción. En cuestión de poco tiempo estamos dando a las empresas de Pacto Global este valioso documento que fue traducido del inglés cuidadosamente, era con apoyo de la Oficina Central, que es una guía tanto preventiva como reactiva cuando las empresas sufren un problema de corrupción. Es muy útil porque en el reglamento que hicimos de la mesa nos dimos cuenta que muchas personas que pertenecían a la empresa no sabían, no tenían ni idea de cómo reaccionar cuando sucede un hecho o un pedido de corrupción. Este material resuelve ese problema y prontamente va a estar a disposición de las empresas del Pacto Global y de las empresas en general del país. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero, por compartir esta presentación y también por compartir herramientas tan importantes. Hemos concluido la primera parte de nuestro encuentro virtual del día de hoy con las 3 presentaciones locales por parte del Pacto Global Red Paraguay y pasamos ahora a escuchar a nuestros invitados internacionales. Vamos a presentar al señor Freddy Carrero, quien nos acompaña hoy gracias al apoyo del Pacto Global Red Colombia, quien nos ha hecho el contacto con el señor Carrero. El señor Carrero es director de Desarrollo Organizacional en la empresa Acueducto y Alcantarillado Colombia. Es contador público, egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad Externado de Colombia, formador de formadores con énfasis en cultura de integridad, conocimientos en contratación estatal, alta gerencia pública, cibernética organizacional, planeación, programación y control de proyectos. Fue gerente de proyectos, gestor de programas sociales, así como mejoramiento en procesos de modernización en sistemas de información, implementación de sistemas de acceso virtual a programas sociales, entre otros. Gracias por su presencia esta tarde. Lo escuchamos, señor Carrero. Bueno, buenas tardes a todos. Cristina, gracias. A Pacto Global por la invitación. Pacto Global Paraguay. Un segundo. Listo, la presentación. Bueno, lo primero que les vamos a contar cuál es nuestra empresa. Nuestra empresa tiene como principal tema, somos agua para la vida, generando bienestar para nuestra gente.
la empresa de acueducto de Bogotá tiene 132 años de experiencia en el sector, pues ya lleva 132 años operando en Bogotá, atendiendo más de 2 millones de usuarios en 11 municipios vecinos con una cobertura de más de 2 millones de suscriptores y el 98% del alcantarillado de aguas, lluvias, sanitarias y pluviales. Nuestra empresa es una empresa financieramente sólida que está calificada con AAA por unas firmas calificadoras. Siempre está implementando temas de tecnologías de punta y disminuyendo los impactos ambientales. No solamente se dedica a la distribución, sino también a conservar y a mantener el ecosistema para que la producción de agua sea de la mejor calidad y pues protegiendo un bien tan preciado como es esto. Estamos certificados en calidad en nuestros diferentes procesos, como el tratamiento de agua, el tema de calidad de la huella de carbono y en diferentes otros tipos de certificaciones. Como que nuestra cultura de la integridad, nosotros tenemos un proyecto que es el tema de la cultura de integridad y se creó a través de una política, como lo decimos todos, en la cual lo que no se tolera es la corrupción. Entonces se maneja el principio de cero corrupción basado en nuestros principios y valores, en todo el tema de tanto la participación ciudadana, el entendimiento, los impactos de la empresa, nuestros servidores, nuestros proveedores, contratistas y los grupos de interés que están alrededor de toda la empresa de acueducto de Bogotá. Nuestra cultura de integridad está orientada de una manera pedagógica y para ser preventiva. Lo que buscamos a través de ella no ser evitar las malas prácticas y llegar a un momento donde la gente haga todo dentro de unos principios, valores que están establecidos en un código de ética que son nuestro compromiso, la diligencia, el respeto, la justicia y la honestidad. Estos 5 valores son los que nos llevan a cada día ser mejores trabajadores de la empresa y mejores personas, no solamente para el servicio que prestamos, sino para la sociedad, la ciudad y para el país. Esto también está alineado y este proyecto también nace con una serie de personas y una serie que se nos ocurre empezar a crear cómo podemos empezar a mejorar esto. La junta directiva empieza a sacar nuestro ideario ético que se conoce como Código de Integridad en el año 2006, fue la primera versión. En el año 2017 hicimos una actualización y a través de esto generamos un modelo y un plan de trabajo que nos ha llevado a mejorar y a tener buenas prácticas al interior de la empresa de acueducto. También en la línea de tiempo mostramos que tenemos un grupo de trabajo que se llaman gestores de integridad. Son las personas que nos ayudan en las diferentes áreas, como es una empresa de 3.207 trabajadores, a ser como los multiplicadores de todo nuestro código, de nuestras buenas prácticas, de nuestras lecciones aprendidas en cada uno de los desarrollos que tenemos al interior del proyecto. También tenemos apoyo, como lo decía, de la alta gerencia, creando unos comités institucionales de desempeño y un equipo técnico de integridad que es a través del cual medimos la política, las actuares y las diferentes acciones que vamos a desarrollar en pro de estos proyectos. También contamos con unos procedimientos que nos ayudan a identificar cuando hay conflictos de interés de las diferentes contratistas frente a familiares, a actuaciones que se tengan en unos procesos de contratación, en procesos del hacer diario de la empresa de acueducto. También, como les decía, tenemos una política de integridad. Sí, y listo. Nuestros primeros logros, ¿no? Este proyecto empieza en el año 2018 y empieza con el lanzamiento del Código de Integridad. No era solamente escribirlo, sino también empezar a generar que la gente lo conociera, sensibilizar y terminar apropiando.
se empezó también a crear a través del grupo de los gestores una serie de formación para ellos que nos ayudaran a ser agentes multiplicadores, porque muchas veces de las prácticas lo que uno encuentra es que a veces no se transmiten bien todos esos principios, todos esos conceptos que tenemos, los valores, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con todas las personas que van a terminar siendo aliadas de todo este proyecto. Empezamos a generar programas de sensibilización. Como tenemos una parte operativa muy fuerte, que son personas que no tienen las herramientas a veces tecnológicas, también generamos una serie de acciones para ellos de entregarles documentos físicos y empezar a enseñarles de una manera distinta. Todo esto nos ha llevado también a buscar cómo medir la apropiación, porque no era solamente hacer las acciones, sino buscar cómo vamos a medir lo que estamos haciendo y si tiene realmente un impacto dentro de la organización. Y entonces empezamos a trabajar temas de concursos, temas de juegos y una serie de actividades que nos llevan a buscar y a también a renovarnos día a día y a buscar nuevas estrategias para poder llegar a consolidar nuestra cultura de la integridad al interior de la empresa. Durante los años que llevamos hemos integrado a las familias. Hay experiencias muy interesantes en las cuales nuestros trabajadores han unificado sus esfuerzos, como lo ven en estos dibujos, a través de todo el desarrollo de su familia. Como uno bien sabe, muchas de estas cosas se aprenden en el interior de la casa y esto nos ha llevado también a empezar a fortalecer como estos principios, valores y demás actuaciones que tienen nuestros trabajadores desde el origen de una sociedad que es la familia. ¿Qué hemos trascendido en este año? Y a razón del COVID, de esta situación que vivimos actualmente, hemos empezado a generar unos espacios virtuales y unos espacios de acercamiento a nuestros trabajadores. Esto nos invitó a transformarnos y a buscar que todo el plan lo teníamos que hacer de una manera distinta. Y el hacer esta manera distinta, como les decía, nos ha también dado una forma de generar bienestar para nuestros trabajadores. Yo creo que cuando la gente está bien consigo mismo, también entrega lo mejor de sí al trabajo que hace. Entonces hemos generado concursos desde que la gente tenga reuniones o aprenda desde el arte a generar y cómo poner en práctica los valores o cómo los pone en práctica desde su diferente hacer. Entonces hay personas que han hecho cuentos, trabajadores que han empezado a dibujar, que han construido una serie de elementos que nos ayudan a fortalecer estas culturas y a evitar que todo lo que se realice al interior de la empresa y de las diferentes actividades que realiza lo hagan de una manera mucho más transparente, con mucha más diligencia, con la oportunidad, la eficiencia y la eficacia que necesitan todos estos procesos y sobre todo este servicio que nosotros tenemos, que es el servicio de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que en esta época es pues de vital importancia para todo el mundo. Esto también que ha hecho que empecemos a reconocer las buenas prácticas a las personas que desarrollan y que cumplen cada una de sus tareas dentro de todas las normas legales, la legalidad, el respeto a sus compañeros, a sus equipos de trabajo, la oportunidad en el hacer las cosas. Todo esto se muestra y también se reconocen a estos trabajadores y ha hecho que esto llegue y trascienda mucho más allá de lo que nosotros pretendíamos al inicio, de que iniciamos este proyecto con los gestores de integridad y con todo el equipo que forma la integridad al interior de la empresa de acueducto. También generamos unas estrategias de tener un día a la semana que se llama el martes de integridad para ir generando como una serie de documentación, ir sacando información, ir generando apropiación de los diferentes valores y de la diferente estrategia que tenemos frente a todo el manejo de nuestra integridad, nuestra política anticorrupción y todos los demás medios que nos hacen mucho más sólidos y mejores trabajadores día a día y día a día mejor persona y llegando a los diferentes espacios a través de nuestros servicios.
que también hacia dónde nos movemos a tener un tema súper importante que es gestores y padrinos de integridad. ¿Qué es eso? Personas que a través de sus ideas nos generen nuevas acciones y nos ayuden a ser multiplicadores de todo el problema. Aliados al interior de la empresa, las organizaciones sindicales, los cuales nos ayudan a construir ambientes de confianza y de buenas prácticas. También estamos llegando a los hogares, como les decía, de las familias, a través de las diferentes acciones de bienestar que generan en este tiempo también una buena disciplina para ellos y como un poco de respiro frente a la situación que actualmente vive el mundo. Y también hacia nuestros usuarios, nuestros grupos, diferentes grupos de interés, las áreas de las entidades, con nuestras acciones colaborativas e interrogativas, mirando hacia cómo más fortalecemos y llegamos a tener mejores prácticas y un grupo de personas mucho más transparentes y con unos valores más importantes, que es lo que tiene el ADN de la empresa de acueducto y nos lleva también a tener pues unos resultados como los observamos acá, con planes de acciones cumplidos a este momento en un 75%, con los niveles de satisfacción de los usuarios en un 83.5%, con una cobertura de nuestros trabajadores del 61% pese a los cambios que hemos tenido por tema de la pandemia. Sí, una asistencia a los diferentes eventos que hemos realizado de manera virtual en un 78%, con un nivel de usuarios informáticos a los cuales les llega la información del 51% de nuestros trabajadores. Eso pues es todo nuestro proyecto y como les digo, es un proyecto que cada día está creciendo más y tiene mucho mayor reconocimiento de nuestros trabajadores, de nuestros usuarios y de la ciudad misma. Y pues ahora también está siendo reconocido por ustedes en Paraguay y en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia, señor Carrero, que es sumamente rica para nosotros también tener un invitado de otro país compartiendo la política de su empresa y la importancia de cómo ir generando una empresa sólida a través de una política de transparencia. Vamos a dar paso a nuestra última invitada de la tarde de hoy con una presentación un tanto diferente. Veníamos con experiencias de empresas locales en Paraguay, pasamos luego a una empresa colombiana y ahora estaremos con la última presentación de la tarde, la mano de Cristina Ritter, quien es asesora legal anticorrupción del UNODC Roper, abogada con estudios superiores en gestión de proyectos, ha trabajado en la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe, ROPAN, en la sede de la UNODC en Austria, y hoy, perdón, estoy con un pequeño problema técnico. En la sede de la UNODC, también para la Oficina Regional de Perú, Ecuador y los países del Cono Sur. Ha coordinado e implementado programas de asistencia técnica enmarcados en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, dirigidos a más de 25 países en Latinoamérica, África y el Caribe. Su educación formal incluye una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con distinción magna cum laude en Panamá, un MBA en Administración Estratégica y diplomado en Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Panamá. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presencia. Es la última presentación de la tarde. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Sí, mientras busco la presentación, voy a abrir. Quisiera darle las gracias al Pacto Global por habernos invitado a participar de este importante evento.
Gracias también al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, el señor Mario Zamaja, que se encuentra, creo, entre los participantes. Y, a ver, estoy intentando encontrar la presentación, ahora no me sale. Listo, la encontré. Entonces, sí, quería agradecerles por darnos esta oportunidad de presentarles el trabajo que hacemos desde Naciones Unidas, desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para combatir la corrupción, uniendo al sector público y al sector privado. Entonces, en esta, a ver, los temas de la presentación, que es muy breve, son los siguientes. Vamos a empezar con un panorama general del contexto global en el que nos encontramos. Vamos a pasar luego al panorama general también de los estándares internacionales de lucha contra la corrupción relevantes al sector privado. Vamos a repasar cuáles son los beneficios para las empresas de unirse a esta lucha. Y finalmente les voy a hablar de los programas anticorrupción que promovemos desde UNODC. Entonces, bueno, no quiero ahondar en esto, todos sabemos el impacto nefasto que tiene la corrupción en la economía de los países, en el desarrollo sostenible de estos, pero lo que sí les quiero comentar es la respuesta de la comunidad internacional a este flagelo. Cuando los estados reconocieron que la corrupción dejó de ser un problema local para transformarse en un fenómeno transnacional, se decidió adoptar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esto es un instrumento que es un verdadero logro, es muy pequeño, si podría enseñárselo, pero no lo tengo aquí, y sin embargo, a pesar de que es pequeño, corto y sucinto, contiene todos los estándares necesarios para prevenir y combatir la corrupción. Es el único instrumento internacional vinculante para los estados que contiene pues, estas disposiciones y es cuasi universal porque tenemos a 187 estados partes. Entonces, cuando se adoptó este instrumento, también se decidió que UNODC, mi oficina, es la guardiana de la convención. Por lo tanto, nuestro mandato es transformar esos compromisos en acciones y es también apoyar al sector privado en participar en actividades de lucha contra la corrupción a nivel mundial y nivelar el campo de juego para las empresas. Más recientemente también se adoptó la Agenda 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que se enfoca especialmente en promover sociedades pacíficas e inclusivas, combatiendo la corrupción y el soborno. Entonces veamos algunos de estos artículos que contiene la convención y que son relevantes al sector privado y que UNODC apoya, asiste a los estados para implementar. Por ejemplo, en el artículo 12 trata de la prevención de la corrupción en el sector privado y aquí la convención promueve reglas bajo las cuales las empresas deben operar conforme a estándares para combatir la competencia desleal, reducir las distorsiones del mercado, promover la integridad. Por ejemplo, hablamos de códigos de conducta, hablamos de la promoción de buenas prácticas comerciales, de la transparencia, de la prevención de conflictos de intereses, todo lo que se ha venido mencionando en las presentaciones anteriores se contempla en este artículo. De igual manera, se toca el tema de las contrataciones públicas, que es un sector muy vulnerable a la corrupción. La Convención le exige a los estados adoptar sistemas de contrataciones públicas basados en transparencia, competencia y criterios objetivos en la toma de decisiones. Asimismo, promueve la anulación y rescisión de contratos o retiro de concesiones que se hayan otorgado a través de actos de corrupción. De igual forma, se toca el tema del blanqueo de capitales. Se le exige a los estados establecer parámetros, estándares, regulaciones para asegurarse de que los bancos y las instituciones financieras, incluso no financieras, conozcan a sus clientes, también sepan quién es el beneficiario final y reporten cualquier transacción sospechosa.
Por otro lado, se promueve la cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado. Como sabrán, el delito de corrupción es por naturaleza muy complejo y se da de forma encubierta. Por eso es muy difícil para las autoridades muchas veces detectarlo o investigarlo sin la ayuda de algún denunciante que tenga la información y que esté dentro de la empresa. Por esta razón, la Convención promueve la protección de denunciantes de actos de corrupción, una protección más allá de su seguridad o de su vida, sino también contra cualquier trato injustificado a nivel laboral. Penalización y aplicación de la ley es otro de los pilares de la Convención. En pantalla vemos esos delitos que los estados tienen que tipificar, que son conductas comúnmente conocidas como corrupción, y es muy importante el artículo 26 que quería comentarles, que le exige a los estados establecer la responsabilidad corporativa por participación en delitos de corrupción. No se especifica si esa responsabilidad tiene que ser penal o administrativa, pero sí debe adoptarse legislación para poder que las empresas respondan por los actos de corrupción. Y finalmente, otro tema importante es la cooperación internacional, y en este sentido, la Convención también promueve que los países se otorguen la más amplia asistencia judicial recíproca y que no puedan rechazarse solicitudes en base al secreto bancario. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de combatir la corrupción para las empresas? Ya se han mencionado en las presentaciones anteriores, se habló mucho del impacto en la reputación corporativa, por ejemplo, porque estar involucrado en un delito de corrupción obviamente va a tener un impacto negativo en la empresa y consecuencias incluso pues, penales o administrativas, dependiendo de la responsabilidad del país, o sea, de la regulación del país. Pero además, si la empresa trabaja de forma proactiva para generar una imagen positiva, para combatir la corrupción, de igual manera puede generar pues, más clientes o más inversionistas. Por otro lado, los gobiernos limpios son mejores socios para los negocios, y pues esto va a brindar una certeza para la inversión a largo plazo. Las actividades anticorrupción también promueven la competencia leal y la integridad de los mercados, o sea que todos ganan, y finalmente pueden contrarrestar la corrupción, ayudando a las empresas a obtener resultados corporativos más positivos, porque menos corrupción se traduce en una reducción del costo de hacer negocios. Promueve también la eficiencia y el resultado final a lo largo del tiempo, como lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Entonces, finalmente quería hablar de este tema. UNODC, entre muchos productos que pueden encontrar en nuestra página web, muchas publicaciones sobre este tema de la lucha contra la corrupción en el sector privado, tenemos una guía práctica para el diseño e implementación de programas anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas, que son los que se han venido presentando. Los panelistas anteriores lo han hecho de manera excelente. Bueno, esta guía nosotros la hemos desarrollado con la OECD y con el Banco Mundial, y contiene los estándares para implementar este tipo de programas. Algo muy importante que quería contarles es que a través de la plataforma regional para Suramérica y México, que hemos creado hace poco con el objetivo de acelerar la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en esta plataforma se han identificado prioridades regionales anticorrupción, y una de esas es la adopción de legislación para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas. Muchos países en Sudamérica ya han adoptado leyes de este tipo hace varios años, pero muchos también están en el proceso de hacerlo. Y estas leyes muchas veces vienen acompañadas de mitigaciones, medidas de mitigación a las sanciones que podrían ser aplicadas a empresas que están siendo investigadas por delitos, pero que poseen en funcionamiento
estos programas anticorrupción de ética y cumplimiento. Entonces, es algo que definitivamente podríamos trabajar en Paraguay. Es una manera que tiene el sector público de estimular a las empresas para que establezcan este tipo de programas para incentivar el buen gobierno corporativo. En pantalla pueden ver cuáles son los elementos de ese programa, ya han sido mencionados por los panelistas anteriores, pero básicamente se basan en una evaluación de riesgos. Son distintos a los programas de cumplimiento contra el blanqueo de capitales, porque estos pues, se enfocan más en prevenir el soborno y otro tipo de actos de corrupción, pero son muy compatibles y, como les digo, ambos se basan en una evaluación de riesgos y luego en el desarrollo de una política para mitigar esos riesgos, que incluye códigos de éticas, que incluye políticas particulares para riesgos específicos, que incluye todo lo que se ha mencionado anteriormente: capacitación y comunicación, estímulo de la ética, canales de denuncias, también protección a los denunciantes, sistemas que pueda tener la empresa, disciplinarios para lidiar con las denuncias, con las infracciones, cooperar con el sector público en ese sentido, siempre contando con el respaldo y el compromiso del personal directivo para prevenir la corrupción en la empresa. Entonces, desde UNODC quisiera agradecerles por su atención y quedo a disposición para quizás en otro encuentro, un tercer encuentro, contarle un poco más sobre estos programas, sobre cada elemento, porque la verdad es que eso es un tema que puede abarcar otro taller entero, pero también cómo podemos generar alianzas público-privadas para fomentar este tipo de leyes que pueden ser beneficiosas para el país. Y bueno, con eso entonces los dejo y quedo a disposición de todos para sus preguntas y para ofrecerles más productos, publicaciones que les puedan interesar de UNODC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Hemos concluido así con todas las presentaciones, tanto locales como internacionales. Agradecerles a todos de vuelta por compartir no solamente sus experiencias tan enriquecedoras de cómo cada una de sus empresas fue formando su política de transparencia y anticorrupción. Creo que ha sido sumamente enriquecedor y más aún con esta conclusión que acaba de compartir con nosotros Cristina, con una herramienta tan importante que podría ser muy bienvenida por todas las empresas del pacto. Quisiéramos iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a estar compartiendo también estas presentaciones con los participantes. Si quieren hacernos llegar sus preguntas, las pueden escribir en el chat. Si quieren hacerlo a título personal o directamente a todos los participantes. Vamos a iniciar con una pregunta para saber, cualquiera de ustedes que quiera compartir esta información y también sabiendo un poco la historia de cada una de sus empresas, a criterio de ustedes, ¿cuál ha sido la primera acción que ha sido tomada por sus empresas internamente en la formación de este tipo de políticas? ¿Ha sido un código de ética? ¿Cuál ha sido la primera acción y a raíz de qué? ¿De alguna necesidad en particular o de una política o de una legislación que haya sido requerida para hacerlo? Si alguno de ustedes quisiera compartir esto. Bueno, para nosotros en Colombia, sí, la primera acción fue el código de ética y paralelamente el tema de la creación del grupo de gestores de integridad y el equipo técnico de integridad fueron paralelas esas tres acciones por una política que está implementando también el gobierno nacional que se llama MIPG. ¿Sí? Entonces, esa política lo que hace es
realizar de una forma distinta todo el tema de organización de las diferentes empresas estatales. No sé si me están escuchando, disculpas. Ahora fue yo perdí conexión un ratito, Cristina. Yo también. Ok. Disculpas. Si alguna otra persona querría compartir su respuesta aparte de Freddy, ¿cuál ha sido la primera acción que han iniciado en sus empresas? Y también complementar con otra pregunta que nos están haciendo llegar aquí en este momento a criterio de ustedes. ¿Cuál ha sido el paso más difícil en la implementación de estas políticas de transparencia y anticorrupción dentro de sus empresas? ¿Cuál ha sido el obstáculo o sigue siendo el obstáculo más difícil a criterio de ustedes para llevar adelante una política de transparencia y anticorrupción? Me permito responder ambas preguntas. El CIE se inició en el tema, como les mostré, con un reglamento interno, pero necesariamente migró hacia un código de ética y conducta integral porque, por dos motivos. Primero, por convicción, y segundo, porque nuestro mercado internacional y las empresas a las cuales nosotros suministrábamos los productos, que son multinacionales, ya venían con una práctica y una cultura de ética y transparencia de tiempo atrás. Y uno de los requisitos también era el tema de contar con códigos, con programas anticorrupción en la empresa para poder ser certificados como proveedores. Pero eso a su vez también nos ayudó porque nos hizo más fácil pasar por todas las etapas porque tuvimos apoyo de esos grupos de interés, de esas empresas, en implementar nuestro propio sistema de ética y transparencia. Por otro lado, la mayor dificultad que nosotros experimentamos fue implementar esto en los frentes de obra, porque como ustedes saben, nosotros tenemos frentes de obra en las centrales hidroeléctricas que hay en Paraguay, que tenemos 3, tenemos en los frentes de obras de industria, entonces esos frentes de obra son muy dinámicos, son de corta duración, entra y sale mucha gente, se interactúa con muchos proveedores, entonces todo se acelera, la capacitación, la inducción, el registro, la calificación de los proveedores, de los subcontratistas, todo es acelerado y muchas veces el tiempo es dictador y no permite implementar totalmente y la obra ya termina, ¿verdad? Entonces fue un problema que siempre tuvimos, lo tratamos de salvar muchas veces con mucho de tecnología, mucho de capacitaciones pregrabadas, ahora con el tema de la pandemia, mucho a full Zoom y todas esas plataformas de interacción que estamos utilizando, ahora utilizamos monitores también que viajan a las obras, ¿verdad? Pero siempre el tiempo es un factor en contra, ¿verdad? Ahora, la parte que sí es preocupante es la interacción con la función pública y las compras estatales. Ese sí es un problema a resolver porque Gracias en la situación actual... Es ¿Perdón? una de las preguntas que tenemos justamente para todos los expositores, justamente. Como seguramente en gran parte de Latinoamérica, ¿verdad? Es un problema a resolver porque la situación actual, por lo menos aquí en Paraguay, no garantiza la igualdad de condiciones entre ofertantes.
participamos ya en varios webinars y talleres con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, les pusimos nuestras razones y bueno, se tiene la promesa de que la nueva ley de contratación pública va a prever esos mecanismos para mejorar el tema de las compras estatales, ¿verdad? Muchísimas gracias. Si algún otro expositor quisiera complementar esto con respecto a las dificultades por las cuales han tenido que atravesar para poder implementar estas políticas, y como les mencionaba antes, también tenemos una pregunta con respecto a las dificultades que ustedes ven dentro de sus empresas en todo lo que tenga que ver con el sector público en particular. Quiero compartir un poco respondiendo también esas dos preguntas. Por un lado, cómo entró el tema en nuestra empresa es por la misma exigencia de pertenecer a la marca, por el contrato de representación propiamente. Y realmente hoy día, o lo que es constante, es nosotros no trabajamos con el sector público, pero sí en la cultura nuestra todavía está muy metido la corrupción. O sea, la corrupción no es un problema del sector público, la corrupción es un problema endémico cultural. Entonces, ahí sí nosotros, esa es la mayor dificultad, porque parece que por más capacitación que exista, cuando la persona no tiene esos principios, esos valores, en algún momento salta, y ahí existe sí la cero tolerancia y las medidas muy bien marcadas y muy contundentes para que el mensaje al resto de la empresa sea claro. O sea, creemos que el ejemplo en este caso, me encantó lo que compartió Freddy del orgullo de las buenas prácticas. O sea, creo que en la cultura mostrar lo bueno y también ser muy claro y contundente con lo malo es el equilibrio para ir dando un mensaje muy claro y cambiar lo que traemos y está muy metido en todo nuestro quehacer. Entonces, para nosotros trabajar sobre la cultura y sobre la confianza de que lo que decimos es lo que vamos a hacer, eso es fundamental. Sí, Cristina, adelante. Bueno, nosotros también hemos observado, hemos escuchado que las empresas tienen alguna dificultad. Bueno, las pequeñas, las pymes, a veces tienen más dificultad para aplicar este tipo de programas, y para eso también contamos con guías específicas para traducir estos elementos en una realidad para empresas que tienen menos personal, que son mucho más pequeñas, eso por un lado. Por otro, también nos hemos enterado quizás de dificultad en, una vez que se tiene la política, el programa, como que darle seguimiento, darle cierto monitoreo, evaluación y poder como aprender de los errores y mejorarlo, o sea, que sea un documento vivo en el tiempo y hasta incorporado en la estrategia de la empresa misma. A veces se queda un poco en la gaveta, o sea, empieza con mucho entusiasmo y no sigue. Entonces, esos son temas que también podemos apoyar en abordar y que forman parte también de esta guía práctica que les presenté para poder pues superar esos obstáculos que se presentan, porque no es fácil, y la verdad que estoy muy impresionada con los programas que se han presentado aquí, porque son muy positivos y al final es lo que nos estaban contando, los beneficios para las empresas son muy positivos. Así que... Sin duda, y la importancia también de la apropiación de estas políticas, ¿verdad? Como decía, cada uno de ustedes creo que mencionó no solo la importancia de tener políticas claras desde la cabeza, la bajada que mencionaba también Antonio, lo importante de que cada colaborador esté familiarizado con estas políticas claras, la importancia de que se sientan parte de la empresa, lo que decía Freddy también, y que eso se traduzca hasta en un orgullo por parte de los colaboradores,
¿verdad? Porque al final todo esto agrega valor a cada una de las empresas. Tenemos una última pregunta para ir concluyendo. Y es la siguiente: ¿cuál ha sido la estrategia más fuerte que han sido desarrolladas en sus empresas, que ustedes han llevado a cabo para crear y construir una cultura de ética y transparencia e integridad? Si pudieran mencionar alguna campaña o alguna acción específica que han desarrollado dentro de sus empresas para justamente transmitir esta cultura internamente y también en su cadena de valor. Si pudieran tener un ejemplo a compartir. Para nosotros, bueno, en Colombia, en la empresa de acueducto, ha sido muy importante para nosotros todo el tema de sensibilización y apropiación. Y lo hemos ligado a un tema que es muy importante, que es lecciones aprendidas de gestión del conocimiento. Entonces, se han ido integrando como todas las formas de hacer y generar como todo como romper esos paradigmas alrededor de las personas que no creían mucho en estos proyectos y que ahora cada día le ven como la importancia en mucho más forma, es lo que nos ha llevado a lograr que la gente no solamente se quede con la teoría, sino empiece a través de buenas prácticas a generar como esas cadenas de valor y una apropiación mucho más interna y un desarrollo del proyecto a mucho más largo plazo, como lo decía Cristina, en el cual no sea de un momento, sino se genere año con año y restableciendo las diferentes acciones para poder generar estas culturas. Cristina, si me permitís. Sí, por favor, Antonio, para ir concluyendo. Nosotros tenemos en las capacitaciones, se les presenta todo el material, así como les presenté a ustedes, eso está en la intranet, es información que se puede leer. Las capacitaciones y las charlas son con casos prácticos. Les enseñamos desde el punto de vista del caso práctico. Se hace esto y esta es la consecuencia que se tiene, tanto de manera personal como para la empresa. ¿Y cuál es la pérdida de valor que tiene la empresa, la persona, el área, con respecto a eso? En nuestra experiencia, no hay nada mejor que mostrarle los casos prácticos para que la gente entienda. Un ejemplo, si recibís un regalo de un cliente que es de un valor muy alto, el día de mañana vas a estar obligada con esta persona a darle una respuesta positiva, tal vez a un pedido de una tarjeta, de un aumento. Les estoy dando un caso práctico específico de nuestra área, en otras áreas pueden llegar a ocurrir. Eso le mostramos de situaciones que se dan y que se dieron, a veces a nivel local, a veces a nivel internacional, y para nosotros nos ha resultado nada mejor que mostrarles experiencias reales y después decirles, bueno, lean el material para más información y a veces presentarle un caso práctico y decirle, bueno, en estos casos prácticos, ¿cómo vos reaccionarías a esta situación? Y de acuerdo a las respuestas que se van dando en la siguiente charla que se da, decirle, bueno, todas estas personas a esta situación respondieron de esta manera. Y esta es la respuesta que nosotros consideramos correcta y así se va creando la conciencia, la charla, la conversación. Y después de una charla siempre termina en una pregunta adicional o la gente se acerca y te presenta situaciones. Es pasito a pasito que vamos creando eso. A nosotros nos sirve ese sistema. Realmente, definitivamente. Lleva tiempo crear toda una política interna, no es una tarea fácil. Por eso creo que las preguntas también iban enfocadas en ese sentido. ¿Cómo han sido iniciadas estas políticas y cómo han hecho para traducir eso en la política interna y en su cadena de valor? Nos hemos pasado bastante del tiempo. Espero que hayamos tenido la participación hasta este momento de las personas. Teníamos más de 100 personas inscritas en este seminario. Solo agradecerles en nombre del Pacto Global Red Paraguay. Estamos muy felices de haber contado con la presencia de 3 empresas muy activas, grandes ejemplos dentro de la política de transparencia y anticorrupción para el Pacto Global Red Paraguay.
Y muchísimas gracias también a Freddy de Colombia, a Cristina por acompañarnos desde Viena. Te tomamos la palabra, Cristina, para una nueva invitación y poder seguir discutiendo este tema que, como tú misma mencionabas, hablábamos no solo de que es una problemática transversal, sino transnacional. El tema de anticorrupción, lastimosamente, es sumamente importante para cada uno de nuestros países y por eso, como decía al principio, lo hemos tomado como un eje principal dentro del Pacto Global Red Paraguay, así es que lo seguiremos desarrollando. Como les mencionaba también al principio, la idea es seguir con esta serie de encuentros específicamente enfocados en el tema de transparencia y anticorrupción. El mes que viene serán convocados los medios de comunicación para poder hablar acerca del rol que tiene la prensa, que tienen los medios en difundir esta cultura de transparencia que tanta falta le hacen a nuestros países. Muchísimas gracias por su presencia, a nuestros invitados y a todos los participantes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes.